¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren bien. Gracias a Dios continuamos con un video tutorial más en el cual estaremos desarrollando la codificación de nuestro ejercicio que habíamos descrito en el video anterior. Por el momento no tenemos ningún proyecto, creamos uno nuevo. Como el único propósito de este programa es explicar el funcionamiento de un hash table con código, una clase será suficiente. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Crear un método estático y dentro de este método estático estaremos agregando el código apropiado para poder agregar elementos a un hash table. Declaramos este método, que no nos va a devolver nada, será un método estático y siguiendo las premisas de nuestro ejercicio ponemos como nombre a este método agregar estudiante. No va a tener ningún parámetro. Ya con la declaración del método, para que no se nos olvide, invocamos este método dentro del método main. Para poder agregar elementos a un hash table tenemos que invocar al método put, pero para poder invocar al método put tenemos que crear un objeto de la clase hash table. Nuestro objeto quedaría de la siguiente manera. Especificamos el nombre de la clase, los tipos genéricos. Para la clave estaremos utilizando un tipo genérico string. En videos previos ya habíamos trabajado con el objeto integer. Esta vez lo haremos con el objeto string para validar que para la clave podemos utilizar ya sea un objeto de tipo string, un objeto de tipo integer, etc. Para el valor también manejaremos un objeto de tipo string. Ya hemos definido nuestros dos tipos genéricos. Ahora especificamos el nombre que tendrá nuestro objeto. Estudiantes. Utilizamos el operador new, recordando que este operador nos sirve para crear un objeto. Especificamos el nombre del constructor. El nombre del constructor tiene el mismo nombre que la clase. Aquí es opcional, podemos mencionar nuevamente los tipos genéricos o no los podemos mencionar. Finalmente, aquí ya especificamos que la clave será un objeto de tipo string y que el valor será un objeto de tipo string. Ya que tenemos el objeto creado, ahora sí ya podemos invocar al método put que pertenece a la clase hash table y nos permite agregar elementos a un hash table. Aquí nos equivocamos al escribir el nombre de la variable, lo corregimos y ya no tenemos problema. Tenemos que especificar los argumentos que nos pide el método put en la invocación. Estos argumentos serán de tipo string. El primero será la clave. Habíamos comentado que un alumno tendrá una matrícula y tendrá un nombre. La matrícula va a ser de tipo string y el nombre será también de tipo string. Empezamos por especificar la matrícula 1, 2, 3 y ahora el nombre, Edgar. Ya agregamos el primer elemento a nuestro hash table. Para no escribir tanto y no se extienda mucho este video, copiamos esta instrucción, la pegamos dos veces más para agregar dos estudiantes adicionales al que ya agregamos aquí a nuestro hash table. Desde luego hay que editar los datos de estos estudiantes, principalmente la clave, ya que si mantenemos la clave, al iterar nuestro hash table, únicamente se desplegará un solo estudiante. Recordando que los hash tables no admiten claves duplicadas. Aquí podemos especificar la siguiente matrícula, 222. El nombre que asignaremos a este estudiante será Salvador. Agregamos la matrícula para nuestro tercer estudiante, será 333. Y para el nombre especificaremos Pablo. Y así es como agregaremos elementos a nuestro hash table. Podemos agregar más siguiendo la misma directriz, pero para que no crezca mucho nuestro método agregar estudiante, únicamente agregamos 3 estudiantes. Nuestro ejercicio también nos pide que muestremos los datos de cada estudiante, tanto el nombre como la matrícula, en consola. Por lo tanto, tenemos que iterar nuestro hash table. Para tener todo mejor organizado, creamos un método más al que le llamaremos mostrar estudiantes. Será un método estático. No nos va a regresar ningún dato, por eso es que especificamos void. Sin embargo, para poder realizar la iteración de nuestro hash table que tiene como nombre estudiantes, tenemos que pasar este hash table como argumento en la invocación del método mostrar estudiantes. Por lo tanto, tenemos que preparar este método para que reciba este dato. ¿Cómo lo preparamos? Con un parámetro. Este parámetro tiene que ser un hash table porque el argumento que va a pasar estudiantes es un hash table. Especificamos los tipos genéricos, string para la clave y string para el valor. Agregamos un nombre a este parámetro, puede ser lista estudiantes. Ahora invocamos
al método mostrar estudiantes dentro del método agregar estudiantes. Tenemos un error de compilación porque tenemos que pasar nuestro hash table estudiantes como argumento. Hasta el momento no tenemos problema, hemos invocado al método mostrar estudiante pasando como argumento a nuestro hash table estudiantes. Ahora hay que agregar el código pertinente dentro del método mostrar estudiantes para poder realizar la iteración de nuestro hash table. Creamos un ciclo for. Dentro de nuestro ciclo for declaramos una variable de tipo string. ¿Qué es lo que vamos a hacer dentro de nuestro ciclo for? Primero recuperaremos la clave de cada uno de los estudiantes. Después de que se tenga la clave del primer estudiante, se obtendrá el valor del primer estudiante. En la siguiente iteración obtenemos la clave del segundo estudiante, en este caso 222, y posteriormente el valor. Y lo mismo haremos con el tercer estudiante. Primero recuperamos la clave y después el valor. Y como aquí especificamos que la clave será representada por un objeto de tipo string, aquí declaramos una variable de tipo string para poder guardar la clave de cada estudiante. Especificamos un nombre a esta variable de tipo string y con dos puntos indicamos que la clave va a ser igual a lo que nos va a devolver el método keyset que se encuentra contenido en la clase hashTable. El nombre de cada estudiante se va a ir imprimiendo conforme vaya iterando nuestro ciclo for. En la primera iteración se imprimirá la clave 123 y en valor Edgar. En la segunda iteración se imprimirá la clave 222 y el valor Salvador. Y en la tercera iteración la clave 333 y el valor Pablo. Para poder imprimir un elemento en consola, utilizamos esta instrucción system.out.println. ¿Y qué vamos a imprimir primero? La clave. Esta clave que estamos almacenando en esta variable en cada iteración. Recuerden que este valor va a ir cambiando conforme nuestro ciclo for vaya iterando. Agregamos un guión medio para que se pueda visualizar mejor la información de cada estudiante. Y ahora recuperamos el valor. Ya tenemos la clave, ahora ¿cómo recuperamos el valor? Para recuperar el valor de cada elemento por clave, tenemos que invocar al método get. Pero el método get va a solicitar un argumento en la invocación y este argumento será la clave que estamos almacenando en esta variable y la obtenemos al invocar al método keyset. Y con esto ya podemos revisar el método agregar estudiante y mostrar estudiantes. Ejecutamos nuestro programa, clic derecho, run file. Nuestro programa ha terminado su ejecución, tenemos el resultado en consola. Vemos aquí los tres elementos que hemos agregado dentro de nuestro método agregar estudiante. Sin embargo, aquí al utilizar la solución hashTable no se sigue un orden de inserción. Por lo tanto, los elementos se muestran en consola siguiendo un orden diferente al que estos fueron insertados. Por acá vemos primero que estamos guardando el elemento que tiene la clave 123 y como valor Edgar. Sin embargo, por acá se muestra primero el elemento que tiene la clave 333 y tiene como valor Pablo. Posteriormente, en nuestro código estamos agregando un segundo elemento con la clave 222 y como valor Salvador. Este segundo elemento sí se muestra. Sin embargo, en código el tercer elemento tiene la clave 333 y en valor Pablo, y en consola vemos que el tercer elemento que se muestra es el que tiene la clave 123 y como valor Edgar. Por lo tanto, si se requiere preservar un orden de inserción, tenemos que recurrir a un linked hash map. Todavía tenemos pendiente ver algunas características de los hashTable con código, implementar la opción para modificar el nombre de un estudiante y para eliminar a un estudiante en particular. Para que no se extienda tanto este video, dejamos esta parte hasta aquí. Para el siguiente video ya trabajaremos con los puntos pendientes. Muchas gracias por habernos acompañado.